De río en río de Alfredo Molano nos habla a través de relatos, crónicas y testimonios la historia y geografía del Pacífico colombiano. Vamos a ver el capítulo 5 y vamos a hablar de 3 relatos que me parecieron muy interesantes. En el capítulo 5 nos sitúa en el municipio de Suárez, en el departamento de Cauca, el cual ha sido centro de atención primero por el proyecto hidroeléctrico de la Salbandina de 1970 y por el desvío del río Ovejas en 1991. Pero también ha pasado por 2 hechos sangrientos: la masacre de Nayán en el 2001 y la muerte de Alfonso Cannon en el 2011. Este capítulo habla de cómo el monocultivo ha servido como herramienta de despojo a las comunidades negras y campesinas. Como desde la llegada de los españoles, el Valle del Cauca ha sido una zona azucarera impulsada por el Estado y las grandes industrias, como por ejemplo Azúcar Manuelita. A estas comunidades se les impuso el monocultivo vendiéndolo como si fuera una especie de desarrollo, pero concentraba la tierra en un grupo muy limitado. El empleo que generaba era escaso, mal pago y estacional. También destruía todo el ecosistema alrededor de todos estos cultivos. Y esto desarrolló que la lógica del capital primara antes que cualquier derecho de las comunidades locales. Esto impulsado por los paramilitares que servían como agentes exterminadores del Estado y las grandes empresas para hacer cumplir sus intereses a través de las masacres, las amenazas, los secuestros forzados y el desplazamiento masivo. Aquí nos plantea una conexión muy interesante de cómo las familias adineradas criollas que controlaban la explotación minera a través de la mano de obra esclava en la época de la colonia acumularan tanta riqueza que esas mismas familias heredarían todo ese poder y toda esa riqueza, y actualmente esas mismas familias siguen controlando ese territorio, haciendo que esta zona del Cauca esté pasando por un tipo de colonialismo moderno. Y esto sigue teniendo vigencia gracias a las concesiones mineras, ya que las comunidades locales están tan sumidas en el conflicto armado que el Estado le propone documentos que firman sin entender muy claramente o por simple amenaza para ceder parte de su territorio a empresas nacionales y extranjeras que lo único que quieren es explotar los recursos naturales. Y esto además de incumplir algunas leyes constitucionales y algunos tratados internacionales, y obviamente de negar el derecho a la tierra a estas comunidades locales, produciendo en fin una población que actualmente sigue esclavizada, que habita un territorio maltratado por el colonialismo moderno. Este último relato nos centra en 1960, cuando los paisas comienzan a llegar al municipio de Suárez a comprarle las fincas a las comunidades negras. Todo esto era un proceso normal, pero poco a poco se fue descontrolando cuando estos dichosos paisas comenzaron a exigir muchas más tierras de las que habían comprado. Estas comunidades afro llamaron a las autoridades para exigir justicia, pero los paisas exigían algún tipo de documento o título que los hiciera acreedores de esa tierra, pero obviamente esas comunidades no tenían ningún tipo de documento que hiciera veraz el trabajo del abuelo que habían habitado esa tierra hace muchísimo tiempo. Pero los viejos dicen que esos títulos, en el caso de existir, ellos no los tenían, porque en 1948 unos protestantes de la muerte de Gaitán se bajaron un estanque de aguardiente y quemaron la notaría. El ejército comenzó a perseguir estas comunidades al punto de que tuvieron que fundar palenques para poderse proteger y sobrevivir. A pesar de que hubo apoyo para que estas comunidades recuperaran su tierra, como por ejemplo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, esta batalla era imposible de ganar, porque los terratenientes paisas imponían leyes que no entendían los contextos ni la historia de estas comunidades afro, y que a través de las armas silenciaban cualquier voz que se oponía. Lo más impactante de este relato no es el despojo de las tierras de las comunidades afro, sino es la ocupación estructural y simbólica que amenazan los siglos de lucha y resistencia que han tenido estas comunidades en ese territorio del norte del Cauca. Lo bonito de leer un libro como de Río en Río de Alfredo Molano es que a través de esas crónicas, a través de esos testimonios, a través de esos relatos, nos va dibujando cómo es el Pacífico colombiano y nos da razón y explicación de las problemáticas que están viviendo esos territorios, pero también
en esa parte va la crítica de cómo esas problemáticas nacieron desde la época de la colonia y cómo seguimos cargando eso. Entonces ahí nos da a entender de que a pesar de que Colombia ha sido un país con muchos años de historia y nos creemos un pueblo más civilizado, un pueblo más moderno, todavía seguimos cargando problemas que fueron creados hace muchos, muchos siglos.